Isaías 35 es una palabra hermosa de Dios para nuestras vidas y habla de el futuro glorioso de Sión, el título de este pasaje. Y vamos a leerlo y luego vamos a orar para que Dios nos hable a través de esta palabra. Dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dice, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará. Dice, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Este mensaje de esta mañana yo lo titulé el poder que transforma todas las cosas. Y ese poder que transforma todas las cosas está en Dios. Pero aquí este pasaje nos muestra una estrategia de cómo logramos cambiar las cosas, cómo se logran para que las cosas cambien. Y justamente arranca en una palabra que dice, se alegrará el desierto y la soledad y el yermo. Y allí en esta palabra arranca con una idea de pobreza, una idea de escasez, una idea de miseria. El desierto, un lugar donde no hay aguas, donde no crece nada, donde hay solo arena. La soledad, un lugar de angustia, un lugar donde uno se encuentra solo, donde no hay nadie alrededor nuestro, un lugar donde uno se encuentra como un lugar que a veces quiere escapar. Cuando uno viaja y pasa por un desierto muy largo, lo que más quiere es salir. Es como que quiero pasar y atravesar hasta salir, ¿no? Cuando está la ruta del desierto, que son 180 kilómetros, uno arranca y quiere terminar. Quiere tratar de terminar hasta que sale, ¿no? Como que salir del desierto. Es un lugar que uno quiere huir. Y luego el yermo es un lugar que por allí no es conocida la palabra yermo, pero está en el diccionario, y el yermo significa el lugar sin vegetación, el lugar que está extraordinariamente empobrecido, es eso. Entonces, allí también la Biblia nos menciona cómo esos lugares que están tan empobrecidos, tan destruidos, tan acabados, donde no hay esperanza, cómo se pueden transformar esos lugares. Así que si ustedes están en un lugar con problemas, con escasez, no creo que a este nivel de pobreza, de miseria, de soledad, de abandono, pero si está en algún nivel de este tipo de situaciones, tiene que entender que hay esperanza en Dios, que Dios puede cambiar las cosas, que todas las cosas tienen una posibilidad de cambio, cuando uno busca en Dios la salida. Y justamente el cambio arranca, según el texto bíblico, primero en la parte anímica de las personas. Todo arranca en lo anímico de las personas, pero lo anímico es lo natural. Después tenemos que entrar al plano de lo sobrenatural, lo que es espiritual. Pero en lo anímico arranca así, porque el ser humano fue creado por Dios para transformar las cosas. Si bien Dios lo creó en el Edén, lo puso en el huerto del Edén, pero Dios le dio una orden que tenía que multiplicarse, fructificar y llenar toda la tierra. A todos nos gusta un lugar verde, hermoso,
Y como que uno se imagina un paisaje así y dice, oh, qué lindo para vacacionar, ¿no? Para descansar. Y uno mira un lugar así porque lo verde te trae como una sensación de descanso, te relaja. Pero eso hay que crearlo, eso hay que formarlo. Y hay lugares en la tierra donde eso no está. Hay lugares que por la bendición de Dios justo están en una zona de lluvia donde naturalmente está eso. Pero hay zonas donde hay desérticas y donde eso no existe. Pero el ser humano, Dios le dio la capacidad de transformar toda situación. Es decir, que puede convertir un desierto en un valle. Y nosotros somos testigos de esto. Vivimos en una zona que era desértica. Si bien pasaba un río, pero todo el resto de la zona era desértico. Y fue transformado por la mano del hombre, del trabajo que tuvo el ser humano, la visión que tuvo, la visión de trabajo, la visión de cosecha, la visión de siembra. Hoy estamos en una situación económica en nuestro país donde parece que fuéramos un país pobre, atacado por una guerra civil o que haya pasado por algún terremoto o alguna catástrofe natural. Y vivimos en un país empobrecido que vive en medio de una tierra que está enriquecida. Y nos encontramos que somos atacados por falta de inteligencia. Porque lo que nos falta es sabiduría para defendernos, sabiduría para hacer que nuestra tierra prospere. Porque vivimos en un país rico y sin embargo tenemos el 30% de la población está en la línea de la pobreza. Pero vivimos en un país rico. Entonces cuando un país tiene dirigentes ricos, enriquecidos y gente pobre, es un país que está en un nivel de desigualdad. Pero Dios es un Dios que transforma las cosas. Nosotros tenemos que aprender a luchar bajo esa transformación de cosas y entender el proceso de transformación de cosas. Entender cómo hace Dios para cambiar las cosas. Cuando uno llega a una familia y encontramos situaciones críticas, situaciones de pobreza, de miseria, situaciones de gente que vive hacinada en una casa, en una pieza, a veces en una tapera. Gente que vive en situaciones de mucha extrema pobreza. Nos encontramos que, ¿cómo hacemos para cambiar esa situación? ¿Cómo hacemos para que el mensaje cambie esa situación? Y el mensaje que predicamos es un mensaje que da vida, que transforma todas las cosas. Aún la pobreza más extrema, el mensaje de Dios lo transforma. Y así comienza la transformación. Arranca dando una luz de esperanza. Dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Entonces crea una visión, es decir, que todas las cosas, la pobreza más extrema es cambiada si hay una visión. Y nosotros tenemos que crear una visión distinta de las cosas, para ver las cosas diferentes. Porque lo que cambia las cosas es un proyecto de vida que cree las cosas distintas. Y aquí donde Dios está mostrando, si estamos viviendo un desierto, una soledad, un yermo, un lugar que no crece nada, uno tiene que tener una visión próspera. Y entonces Dios le pone una visión próspera, habla de la hermosura del Carmelo, la hermosura del Líbano, y está hablando de valles, de montañas, está hablando de cosas que son preciosas. Comparado eso precioso con esto seco, que no crece un yuyo, no crece un pasto, dice que uno tiene que crear una visión. Entonces, cuando uno crea una visión, arma un proyecto. Y esto es lo natural. Y este es el terreno natural. Toda persona, para salir de su pobreza, tiene que tener una visión diferente. Entonces, uno necesita crear en sí mismo una visión diferente. Porque Dios nos creó con algo que es la imaginación. Es un don que todos tenemos. Y ese don, Dios lo utiliza para crear fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Así que yo necesito la imaginación para esperar algo, para que en mí se cree la fe. La fe es una certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que yo tengo que tener en mí una visión de algo que no veo. Y esto crea la fe. La visión crea la fe. Entonces, cuando nacemos esto, Dios comienza, luego nos trae la realidad. Y ahí empieza la realidad. Comenzamos a trabajar sobre el estado de ánimo. Y mire las palabras que aparecen. Dice, fortaleced, versículo 3, las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocados,
esforzaos, no temáis y no temáis. 3 puntos que Dios marca allí que tienen que ver con el estado de ánimo. Primero, las manos cansadas. Segundo, las rodillas endebles. Y tercero, el corazón apocado. 3 puntos. ¿Por qué estamos en la pobreza? Porque una persona que está en la pobreza es porque tiene su espíritu cansado, tiene su corazón apocado, tiene sus rodillas débiles, se siente débil físicamente, se siente débil en su espíritu, se siente débil en sus manos para transformar las cosas. Entonces, Dios mira esto y comienza a mostrarnos cómo se transforman las cosas. Entonces, naturalmente uno necesita tener un estado de ánimo, mejorar su estado de ánimo para que las cosas mejoren. Eso es natural. Entonces, una persona para salir de su pobreza tiene que crear una visión y transformar su estado de ánimo para poder cambiar su situación. Entonces, una persona que se anima y se fortalece, se va a levantar, va a trabajar, va a esforzarse y va a lograr cambiar algo de lo que le rodea, lo puede cambiar solamente trabajando con su estado de ánimo. Pero dice la Biblia que aún el estado de ánimo caído nos enferma. El espíritu angustiado enferma, y dice, y seca los huesos, dice Proverbio. Dice, pero el buen ánimo del hombre soportará la enfermedad. Así que cuando uno tiene buen ánimo, hasta puede resistir a la enfermedad. Porque el cuerpo se predispone para autosanarse, teniendo buen estado de ánimo. Por eso se inventó la risoterapia. Y hoy se encuentran los payamédicos trabajando sobre esta idea. La idea de fortalecer el estado de ánimo, y al fortalecerse el estado de ánimo, automáticamente el cuerpo mejora su inmunidad y se fortalece su inmunidad y ahí lucha contra toda la enfermedad y vence a la enfermedad su estado de ánimo. Entonces, el estado de ánimo es tan importante porque es lo que motiva a las personas. Pero hay personas que uno puede automotivarse. Por eso cuando uno se automotiva, tiene la fuerza para animarse a sí mismo, significa eso. Entonces yo tengo la fuerza para animarme a mí mismo y allí viene mi automotivación. Entonces cuando una persona quiere hacer algo, dice, las palabras de su boca le alientan, dice Proverbio. Entonces yo con mis palabras me tengo que autoalentar. Si tengo un equipo de gente, mi familia está conmigo y las palabras de halago que me hacen me alientan, las palabras que me dicen me animan. Entonces allí tengo una retroalimentación de mi estado de ánimo, dando a entender que cuando me animan, me fortalecen, me hacen sentir bien. Mire, la adulación es una herramienta poderosa para alentar a la gente. Y hoy encontramos a la gente tan falta de sentimiento en su espíritu que hasta la adulación más mínima lo ayudan para avanzar. Si usted, un niño, trabaja con la adulación, hablándole, animándole, qué lindo que quedó el dibujo, qué bonito que pintaste, que crea en él una autoestima superior y le hace sentirse bien consigo mismo y comienza a hacer las cosas mejor, ánimamente, su espíritu se anima, su corazón se anima a hacer las cosas mejor. Entonces lo que hace le sale mucho mejor porque lo hace con alegría y lo hace sintiéndose bien y eso crea en él parte de su vida que le hace sentir un motivo para luchar, para mejorar. Pero si uno lo ataca diciendo qué horrible que quedó, qué feo, qué desprolijo, lo frustra inmediatamente porque ataca su estado de ánimo. Entonces cuando uno entiende esas técnicas, simplemente tiene que aprender a aplicarlas bien y sobre todo a su propia vida. Porque una cosa es trabajar con técnicas en la escuela, pero otra cosa es vivir con esto en la vida. Y cuando uno vive en la vida con esto, uno tiene que aprender a animarse. Entonces un equipo de gente que está animada rinde mejor que gente desanimada. Entonces cuando uno mira esto empezamos a entender cómo logramos esto. Entonces, esto es natural. Técnicas naturales. Pero Dios lo colocó en la Biblia. Es decir, si Dios lo colocó en la Biblia, no es que decir, no podemos usar estas técnicas porque son mundanas. No, Dios lo puso en la Biblia. Y si Dios lo puso en la Biblia es porque Dios sabe que el ser humano funciona de esta manera. Por eso está en la Biblia. Entonces, Dios necesita que nos alentemos. Por eso dice, fortaleced las rodillas endebles. Y no dice que es tus rodillas endebles, sino las rodillas endebles de otra persona. Fortaleced las manos cansadas. A los de poco ánimo. A los de corazón apocado, decirle, esforzaos, no temáis. Dios utiliza a las personas que están animadas, a la gente de la iglesia que supuestamente tendría que estar animada. Dios quiere utilizarnos, ¿para qué? Para animar a otros,
para fortalecer a otros, para levantar a otras personas de su estado de ánimo, y al sacarlos de un estado de ánimo calamitoso, uno los levanta su espíritu, y al levantarse su espíritu, esas personas potencian su vida para lograr cosas, para mejorar su casa, para mejorar su hogar, para animarse a salir adelante, para salir de la pobreza, para crear una idea, un emprendimiento, para crear algo, para salir de toda necesidad que tengan. Amén. Pero, ¿cómo hacemos para motivarnos? ¿Cómo hacemos para motivarnos? Cuando el ser humano no tiene fuerza ni para sí mismo, ¿cómo va a alentar a otros? Por eso la fuerza que hay en nuestro espíritu tiene que ser superior, porque Dios fortalece nuestras vidas de tal manera que la fuerza de nuestro corazón sea superior para que no solo nos alcance para nosotros, sino que nos alcance para compartir con otros también. Para eso tiene que ser superior. Entonces, Dios nos está mostrando una técnica. El segundo punto es trabajar con la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es lo que cambia situaciones traumáticas. La presencia de Dios es la que desata las ataduras espirituales. La presencia de Dios es la que hace milagros. Es la que saca de estados que no puede salir por sí solo, porque no puede dejar los vicios por sí solo. Pero la presencia de Dios es la que rompe las ataduras de vicio, es la que rompe las ligaduras de impiedad. La presencia de Dios es la que saca a la persona de una atadura emocional, la que hace que una persona pueda perdonar, que sale alguien de su tranca que tiene atado en su vida, que no puede salir de su problema, pero la presencia de Dios rompe eso y desata a esa persona. Por eso es tan importante trabajar con el poder de Dios. Entonces, los hijos de Dios tenemos que trabajar con el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y ahora voy a leer Isaías 61. Que dice así, escúchelo, algunos versículos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este pasaje lo usó el Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio. Pero lo que nos enseña es lo siguiente: si el Espíritu de Jehová está sobre nosotros, nosotros tenemos que predicar un mensaje de esperanza. Predicamos el mensaje de libertad, predicamos a los cautivos. Ayer estaba, el jueves, con un preso en la cárcel de Cenillosa, que fui a visitar, y le hice recordar este pasaje, fui a la lectura del pasaje, y le dije que Dios prometía apertura de cárceles. Dios prometía apertura de cárcel, que tuviera esperanza, que orara, que confiara, que Dios, que ponga su causa, aunque él era culpable, pero que ponga su causa en las manos de Dios, que ponga su causa. Una forma en que él, un joven, 32 años, vivía trabajando, llegó a su casa, su mujer estaba con otra persona, él era policía, agarró el arma, mató a la persona. Y a la mujer le pegó 5 tiros. Y después se tiró y no salió el tiro a la cabeza. Se disparó y no pudo morir. Y fue preso y se quiso ahorcar y se le cortó el cable. No pudo morir. Y ahora usted lo viera cómo lee la Biblia. Y está pidiendo por favor que alguien lo visite, que quiere aprender de Dios. Dice, por algo Dios no me dejó morir. Y está allí buscando de Dios en la cárcel. Estoy seguro que Dios va a tocar su vida, que lo va a cambiar y que esta experiencia va a transformar toda su vida. Todo lo que a él le pase va a cambiar a partir de esta experiencia. Pero entender que la gente necesita esperanza.
Y la esperanza hay que predicarla. Nosotros tenemos que predicar un mensaje de esperanza. Predicar el mensaje del Señor. Las buenas nuevas a los abatidos, a los pobres, a los enlutados, a la persona que está angustiada, a la persona que está con un corazón destruido. Predicarle que hay esperanza en Dios y que ese luto, esa tristeza se convierte en alegría. Porque el Dios que predicamos es un Dios que trae alegría a la familia, que trae alegría a la vida. Que Dios no nos creó para sufrir, sino nos creó para vivir con alegría. Y eso es lo que tenemos que predicar, que en Dios hay alegría. Pero ¿cuándo viene alegría? La alegría viene cuando el mensaje de Dios transforma nuestra vida, nuestro corazón, nuestras manos, perdona nuestros pecados. Y ahí comenzamos a trabajar, a esforzarnos. Y ese esfuerzo trae bendiciones, trae prosperidad. Y al disfrutar de todo eso viene alegría. Sí, la alegría de Dios es una alegría que viene por un proceso de transformación en nuestras vidas. Es una alegría continua, permanente, que permanece en los corazones. Por eso la Biblia comienza a mostrar esto. Y nos está diciendo, Dios viene con retribución. Y ahí comenzamos lo sobrenatural. Dios viene con pago. Es decir, que la presencia de Dios hay que buscarla. Porque las sanidades y los milagros no vienen por casualidad, vienen cuando Dios está, pero hay que buscarlo. Vienen cuando oramos, pero hay que orar. Vienen cuando doblamos nuestras rodillas, pero hay que doblarlas. La presencia de Dios viene a tu casa, la paz viene a tu casa, pero hay que buscar esa paz. Entonces Dios viene con pago. Si habla de pago, es porque trabajaste. Si habla de retribución, es porque te esforzaste. Entonces, el pago de Dios viene como el esfuerzo a tu búsqueda. Entonces, el creyente necesita buscar a Dios. Dios no es mágico, no es varita mágica que te toca y te cambia todo. Porque Dios es proceso. Y lo que hace Dios es tocar tu vida, transformar tu vida, pero tenés que buscar a Dios, tenés que dejar el pecado, porque el pecado trae como consecuencia la pobreza y la miseria. El pecado trae como consecuencia el dolor. Pero cuando uno busca a Dios y se arrepiente y clama a Dios, Dios transforma todas las cosas, pero necesitamos buscar a Dios. Entonces, toda persona que nosotros le predicamos un evangelio, tenemos que predicar el evangelio completo, que es un evangelio de transformación, necesita arrepentirse de sus pecados. Si no hay arrepentimiento de los pecados, el dolor nunca se va a alejar de su casa. La pobreza jamás va a alejarse de ellos. La tristeza tampoco se va a alejar, porque el pecado trae consecuencias dolorosas. Y siempre va a estar el dolor atrás de tu vida, pero cuando uno se arrepiente y cambia de camino, allí viene el cambio. Por eso Dios habla de retribución, de pago, de salvación. Allí dice la Biblia que viene la salvación, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Y luego habla de un proceso de milagros. Entonces, que hay una canción de esto, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Dice, el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo. Y ahí donde Dios dice que el mensaje, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual, dice, hay que predicar, vista a los ciegos, a los sordos, que van a ser sanados. Las personas que están enfermas van a ser sanadas. Las personas que están afligidas van a ser restauradas. Entonces, Dios respalda a los hijos de Dios. Esto es lo que hace Dios. Entonces, cuando uno busca la restauración en el proceso de lo sobrenatural, en el proceso espiritual, uno está buscando ese proceso de Dios que cambia las vidas, que hace milagros en los hogares, que hace milagros en las familias, que cambia los corazones de las personas. Y esto es lo que trae la verdadera alegría. Mire, el dinero no trae alegría. La alegría del dinero es momentánea, pero la presencia de Dios trae alegría. Las personas que dicen, oh, si yo tuviera plata sería tan feliz. Mire, todos los que se han sacado la lotería, todos terminan pobres. Todos. Personas que han sacado 3 veces la lotería. Y lo que han dicho después, lo peor que me pasó en la vida, ¿sabe qué fue? Sacarme la lotería. Lo peor que me pasó. Porque vivíamos con plata que no habíamos ganado. Nuestros hijos no querían trabajar. No querían esforzarse. Fueron unos vagos, unos delincuentes, unos drogadictos, unos borrachos. Terminaron destruyendo sus hogares, sus vidas, sus matrimonios. ¿Y todo por qué? Porque tuvimos plata. Pero cuando la bendición de Dios viene, la bendición de Dios trae alegría. La bendición de Dios trae riquezas que nos cuestan lograrlas, que nos esforzamos para lograrlas, por lo cual la cuidamos.
La bendición de Dios esfuerza nuestro ánimo, crea una visión, crea un proyecto, que luchamos para concretarlo. Y una vez que lo concretamos, lo defendemos y aprendemos cómo hacer para defender ese proyecto. Por lo cual la bendición de Dios te da la sabiduría, la estrategia, te da el saber cómo. Y el que tiene sin saber cómo, no sabe cómo mantenerlo cuando tiene problemas, cuando tiene conflictos. Pero el que sabe cómo, porque empezó de abajo, sabe cómo defender el proyecto que uno tiene. Porque sabe las herramientas básicas para sacarlo adelante. Es tu hijo, tú lo creaste. Por lo cual sabes cómo defender ese proyecto. Y entonces, cuando el proyecto funciona y te va bien, sabes cómo mantenerlo en el tiempo. Esto trae la alegría de Dios. Dice luego, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y aquí el tercer proceso nos habla del proceso que no solo transforma el ánimo, no solo transforma el espíritu, sino que ahora el ánimo y el espíritu transformado necesitan transformar la sociedad donde vivimos, la tierra donde vivimos. Necesitan transformar. Entonces, si tu ánimo está bien y tu espíritu está bien, pues tenés que crear algo que cambie la sociedad donde tú vives. Por eso dice luego, dice, porque aguas serán cavadas en el desierto. ¿Qué es lo que hay que hacer para que salga agua en el desierto? Cavar aguas, hacer un pozo para sacar agua. Pero si siempre estuvo el agua ahí, ¿por qué no la sacaron antes? Porque estaban desanimados, porque no tenían visión. Pero ahora Dios dice, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En ese lugar que había soledad hay que crear un torrente. Significa un río. Armar un arroyo. Y ese torrente trae cambios, porque el agua produce cambios. Donde hay agua, hay cambios. El agua abre surcos. El agua trae vegetación. El agua trae cultivos. El agua trae alimentos. El agua trae vida, todo lo que tocamos. Entonces, cuando Dios habla de esto, está hablando que los procesos de Dios hacen que la sociedad donde vivimos cambie. Entonces aquí comienza un proceso de cambios y luego dice, y el lugar seco se convertirá en estanque. Es decir, que el lugar seco, cuando viene ese torrente de Dios, ese torrente de agua, se convierte en un estanque. La sequedad en manaderos de agua. El lugar de chacales, cañas y juncos. Entonces habla de proceso de transformación, proceso de transformación. Las cosas cambian, porque hay una visión de cambio atrás de esas cosas. Amén. Entonces cuando uno va analizando el texto bíblico se va dando cuenta que Dios nos está regalando los secretos de un proceso de cambios. Entonces en este proceso de cambio Dios está aprendiéndonos a cambiar las cosas, a esforzarnos para luchar. Quizás cuando empezamos a cavar agua, vemos tierra y decimos, no voy a encontrar nada. En el momento que estoy cavando, sigue cavando. No se desanime, siga luchando. Porque cuando llegue el agua, al encontrar esa agua va a traer bendiciones para usted y para muchos. Esa agua va a cambiar su desierto y el desierto de mucha gente. Y va a traer un torrente de agua, que ese torrente de agua va a traer mucho alimento, pero alguien tiene que cavar. Y ese alguien tiene que ser alguien que tenga una visión espiritual para no desanimarse. Mire, en los desiertos, por más profundo que sea el desierto, hay aguas. Nada más que hay que cavar profundo. Porque no son aguas superficiales, son aguas profundas. Hay que cavar. El tema es tener la paciencia y la fuerza para llegar hasta donde está el agua. Pero hay agua. Israel convirtió sus desiertos en lugares donde se cultivan cítricos. Se sacan 3 cosechas por año. ¿Cómo hicieron? Ellos son los inventores del riego por aspersión. Entonces ellos cavaron, profundizaron, llegaron al agua, pusieron motores, sacaron agua, distribuyeron el agua con cañería, armaron los aspersores. El invento de los aspersores de ellos. Y hoy lo compartimos todos. Pero es un invento de ellos, de llegar al agua y transformar. Y con el sol del desierto maduran más rápido los frutos. Entonces ellos encontraron el agua, la tierra y fertilizaron con los fertilizantes. Inventaron los fertilizantes. ¿Para qué? Para que su tierra desértica se convierta en un vergel de alimentos. Visión.
Una visión. Cuando una persona entiende esto, entiende un proceso. Nosotros estamos en medio del agua. Tenemos ríos, lagos, represas. El agua pasa por el medio de la ciudad, corre, no riega ni una chacra ahora. Y sigue y se vuelca todo el río. Estamos reclamando que no hay trabajo. Nos falta inteligencia. Dios necesita despertar nuestro espíritu. Dice luego que habrá calzada y camino. Estaba escuchando las noticias, me gusta mucho escuchar noticias porque me gusta actualizarme de todo lo que pasa en el país. A veces soy re pesado porque escucho puras noticias, pero me gusta actualizarme. Pero escuchaba, el gran problema que tiene Argentina no es que los productores de cítricos, los productores sean malos productores, son buenos productores de manzana. Esta semana pasada un productor cansado por la manzana agarró y cortó todos sus árboles frutales, los tiró todos, los mató todos. Porque estaba cansado de trabajar y que su producto no valga en el mercado. Resulta que los productos argentinos no valen, ¿sabe por qué? Porque la logística para trasladar el producto es más cara que producir el producto. ¿Por qué? Porque no leyeron este versículo bíblico. Mire qué importante este versículo bíblico. Dice así, habrá calzada y camino. Y dice luego, y será llamado camino de santidad. Dios sabe cómo hacer procesos de transformación. En este proceso de transformación, Dios nos está mostrando que necesitamos crear caminos. Necesitamos formar caminos, formar calzadas. Y calzada viene de una palabra que es calzado, alzado. En otras palabras, autopista. Es lo que está diciendo. Dios quiere levantar el piso hacia arriba para que la calzada se mantenga en el tiempo, para que no se rompa, no se destruya. Esto es visión. Esto es un proceso de visión. Necesitamos trasladar, transportar, necesitamos acercar. Y hoy lo estamos madurando que hay que volver al tren, al ferrocarril. Destruimos nosotros mismos el ferrocarril. Y ahora nos damos cuenta que necesitamos vía de comunicación. Eureka. Se cubrió de vuelta la pólvora. Estaba en la Biblia, hermanos queridos. Estaba escrito. Al leer este texto nosotros tenemos que entender que Dios tiene calzadas naturales y calzadas espirituales. Una calzada para llegar al camino de Dios. Y quiero que entienda esta calzada espiritual. Hay que sacar piedras del camino. Piedras del camino. La calzada se hace así, se sacan piedras del camino. Y Dios dice, cuando mandó a Juan el Bautista, le dijo que fuera a preparar el camino del Señor. A allanar el camino. A levantar los valles y a bajar los montes. Interesante ver esto porque esto significa lo que es aplanar un camino, para prepararlo. Porque si no el camino sube, baja, esquivar piedras, no llegas nunca. Entonces cuando uno prepara el camino, prepara. Y eso es lo que dijo el Señor. A Juan el Bautista fue preparar este camino espiritual para que el mensaje de Jesucristo llegara a los corazones. Este es el camino que los hijos de Dios tenemos que preparar también. Para que la gente conozca a Dios, hay que limpiar el camino. ¿Cómo limpiamos el camino? Saque las críticas de la iglesia. Son piedras. Saque el ojo juzgador de la iglesia. He encontrado gente afuera que cuando llega a la iglesia dice, no, yo entré y me miraron de arriba abajo. Me sentí tan mal. O entré y nadie me miró. Me sentí que no le importaba a nadie. Son obstáculos. Obstáculos. El legalismo es otro obstáculo. Hay que sacarlo de la iglesia. Hay que eliminarlo. Entender que a veces tenemos un grupo tan privado, tan selecto, que no dejamos entrar a nadie. También son obstáculos, hay que romperlos. Hay que romperlos. Porque la iglesia necesita prepararse para recepcionar a la gente. Preparar el camino. Que la gente sepa que hay un lugar donde se habla de Dios. ¿Cómo saber que hay un lugar que se habla de Dios? Pues haga caminos. Muéstrelo, ponga un cartel, haga algo.
Por eso lo estoy sacando a todos a la expo. Quiero que estén ahí predicando, amigo. Deje de ser un creyente encerrado en un templo. Sea un creyente público en las calles, en el trabajo, donde usted esté, que la gente sepa que usted es un creyente. Que sepa que está en un lugar ahí. Amén. Yo cuando entré en la municipalidad le decía a la gente, no quería que me dijeran pastor, le decía, porque no quería... Bueno, hoy me llaman todos pastor. El otro día fue el hermano a buscar a David Wejerki. ¿Quién? No conocía a David Wejerki. Ah, el pastor, hubiese dicho ahí. Era conocido más. Hermano, Dios necesita que prediquemos. Usted y yo tenemos que predicar donde estemos, en la escuela, donde usted esté, trabajando, en sus campos, donde usted esté. Predique de Cristo, hable de Jesucristo, prepare el camino, allane el camino. Haga que la gente llegue a Cristo. La gente necesita llegar a Cristo para recibir esa alegría. Dice luego, no habrá allí león, ni fiera subirá por este camino. Esto significan demonios. Hay demonios que impiden que la gente llegue a Cristo. Por eso la oración es la clave para que la gente llegue. Cuando usted ora, clama a Dios. Hay gente atada por Satanás, atada a su espíritu, su mente. Y cuando quieren salir, no pueden salir. Necesitan el poder de Dios sobre sus vidas. Por eso la oración de la iglesia allana el camino, prepara el camino. Huye, dice la serpiente, huye el león, huyen los demonios. Los demonios tienen que huir de este camino. No pueden permanecer en el camino. La iglesia necesita el poder de Dios. Hay iglesias que los demonios están lo más bien adentro, lo más pancho. Jesús entraba a las sinagogas y había un endemoniado que se manifestó en medio de la iglesia y empezó a hablar de Jesús. Es decir, que ese demonio estaba dentro de la iglesia y estaba todo bien. Cuando llegó Jesús se armó el problema. Entonces significa que dentro de la iglesia puede haber gente endemoniada si no está el poder de Dios. Y no manifestarse. Entonces lo glorioso es que se manifieste y que se vea que hay un demonio atando a esa persona para que sea libre, por supuesto. Entonces la iglesia necesita tener el poder de Dios sobre sus vidas, porque eso es lo que hace que puedan mantenerse. Y hay una parte tan hermosa de este pasaje que me dice, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se desviará. Me encanta esta parte. Porque los hijos de Dios no son los mejores, a veces somos los peores. Pero este pasaje dice, por torpe que sea, por más torpe que yo sea o que usted sea, no se va a apartar del camino de Dios. Me encanta porque muestra a Dios lo que es la iglesia, hermano. Dios muestra lo que es la iglesia. Dios prepara un camino, te hace barandas, guardarray, cosa que por más que vaya a los tumbos, pero seguí en el camino. Te hace un guardarray para que no te vuelques. No te apartes de este camino de Dios. Dios nos ama, hermano, y eso es lo que quiere hacer. Y dice así, los redimidos de Jehová volverán, dice, y vendrá nación con gozo y alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, habrá gozo y alegría. Dice, y la tristeza y el gemido huirán. Cuando los hijos de Dios caminan este camino, viene alegría, hermano, viene alegría. La alegría de la transformación, la alegría del trabajo, la dicha de ver tu visión concretada, la alegría de saber que estás en el camino de la fe, la alegría de que tu familia permanece en el Señor, la alegría que te hacen que la tristeza huya de tu casa, que el gozo huya, que el duelo se vaya de tu casa, que la angustia salga de tu casa, hermano. Esto es lo que trae la bendición de Dios. Dios nos guía a transformar toda situación, hermano. Amén. Si tu situación está seca, sin fe, sin esperanza, si en tu vida hay un desierto, tal vez no hay verdor, no sale una plantita, necesitas recibir esto en tu vida y entender que adentro tuyo Dios te ha dado el poder para cambiar todas las cosas. Si tú vas a un lugar y encontrás una situación así toda fea, horrible, tienes que saber que adentro tuyo tú tienes el mensaje que cambia esa vida, que puede cambiar esa economía, que puede cambiar ese hogar. Tú tienes el mensaje que puede transformar ese negocio, un negocio que no vende nada, pero adentro tuyo está ese mensaje que te puede cambiar. Así que tú tienes que abrir tu boca y proclamar un mensaje de fe, de esperanza, un mensaje de ánimo. Tal vez te vas a encontrar con alguien con
con un corazón apocado, con un corazón destruido, pues agárralo, anímalo, fortalécelo, órale. Y vas a ver que el espíritu que hay dentro tuyo va a entrar sobre esa persona y esa persona se va a animar, se va a fortalecer, se va a levantar. Pero enséñale a buscar a Dios, enséñale a orar, enséñale a pedir perdón. Porque esta es la parte fundamental para que haya una verdadera transformación en su economía, en su vida, en su familia. Amén. Que Dios nos ayude este día, porque hemos recibido una palabra que es el secreto para cambiar la economía de todo un país. Es el secreto para cambiar la vida de muchas personas. Es el secreto para transformar nuestra ciudad, para transformar nuestros negocios, nuestras casas. Es el secreto para prosperar con alegría y con paz. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que Él esté aquí, que Él llene tu alma. Y si hay alguien esta mañana que tiene el corazón apocado, que tiene las manos cansadas, si hay alguien acá que se siente débil, que se siente aplastado, que se siente afligido, o que está con duelo tal vez, o que está triste, o que las cosas no se le dan, porque estás viviendo tal vez en un desierto y nada se le da. Necesita ese ánimo de Dios, esa presencia de Dios sobre su vida. Yo voy a pedir a todos que cierren sus ojos y levante las manos al cielo pidiéndole a Dios que le ayude, que cambie su tierra, que cambie su casa, que cambie su corazón, que le fortalezca las manos. Si la obra de tu casa se ha detenido, necesitas fuerza de Dios. Necesitas ánimo de Dios a tu espíritu. Si la obra de Dios se ha detenido, necesitamos ánimo de Dios. Espíritu Santo, levanta nuestras manos. Fortalece nuestros corazones. Que en esta mañana el poder de Dios nos toque. Que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Señor, toca los corazones adentro. El corazón apocado, el espíritu triste, el corazón que está angustiado, sácalo de adentro de nosotros, fortalece nuestro espíritu adentro, Dios. Necesitamos tener fuerzas nuevas, necesitamos tener la fuerza no solo para levantarnos nosotros, sino para levantar a otros. Espíritu Santo, fortalece nuestro espíritu en este lugar. Llena tu iglesia, tus hijos del poder de Dios. Crea en nosotros visiones nuevas, visiones que transformen las cosas. Danos la sabiduría, cómo movernos, cómo actuar. Danos la manera de motivarnos, de levantarnos, Padre. Prepara un camino nuevo, Dios, donde puedan caminar los redimidos de Dios. Señor, que la gente pueda llegar a Cristo. Atrae a la gente a Cristo. Que el mensaje de Dios transforme los hogares, transforme las familias, donde hay pobreza, donde hay miseria. Que el mensaje de Dios cambie sus vidas, Señor. Danos ese poder para predicar esta palabra. Que el Espíritu Santo esté sobre nosotros para que la unción de Dios traiga el cambio espiritual sobre la gente, Padre. Señor, sin ese cambio espiritual son solo consejos humanos. Pero con el cambio espiritual, oh Dios, la gente es salvada, es transformada. Señor, necesitamos ese poder de Dios para orar y la gente se sane. Necesitamos el poder de Dios que cambie las mentes, que cambie los corazones, que rompa las cadenas. En esta mañana Dios se rompe en cadenas en este lugar. Rompe las ataduras de vicio, las ataduras de engaño, las ataduras en la mente. Las limitaciones que tenemos dentro se rompan, Dios, en el nombre de Jesús. Abre nuestra visión, oh Dios. Si lo único que vemos es problemas, Dios, despierta nuestra visión para ver soluciones. Espíritu Santo, muéstranos la salida. Muéstranos lo que quieres hacer con nuestra vida, con nuestra familia. Lo que quieres hacer con esta iglesia, muéstranos, Dios, para que esa visión nos ayude a esforzarnos y a luchar por ello. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Ponga su mano en su cabeza, por favor, así, póngala en su cabeza. Que Dios te dé una visión nueva de tu propia vida, de tu casa. Una visión de lo que quiere hacer con tu vida.
Que Dios te muestre una visión no egoísta, sino una visión lo que quiere hacer contigo hacia las otras personas. Hacia las otras personas. Dios quiere usarte, usar tu vida para que otros sean salvos por medio tuyo. Señor, bendice a tus hijos. Crea una visión nueva. Muéstrales el monte Carmelo, el Hermón. Muéstrales lo que tú quieres hacer con su vida. Que los ojos salgan de la pobreza, de la miseria. Y que nuestros ojos puedan ver con generosidad los milagros de Dios. Señor, muéstranos cómo hacer para sacar a la gente de los problemas. Danos las herramientas para sacar a las personas. Danos el poder de Dios para desatar a la gente. Espíritu Santo, que tu gloria ahora rompe cadenas ahora. En la mente, en el espíritu, rompe cadenas ahora, toda atadura, todo espíritu de enfermedad que ataca a las personas. Se rompe ahora en el nombre de Jesús. Desata el corazón de la gente en este momento. El poder de Dios desciende en sanidad en este momento. Espíritu Santo, fortalece las manos para el trabajo, fortalece el corazón, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestras rodillas, Dios, para levantarnos en el nombre de Jesús. Que el miedo no nos traiga una parálisis, sino que venga el fuego de Dios y el valor de Dios dentro de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Padre, amén. Amén. Aleluya, Padre, aleluya.